Bendiciones, un abrazo fraterno en el nombre de Cristo Jesús y con toda la expectativa de que esta palabra pueda ser de edificación, que por el Espíritu pueda cumplir aquello para lo cual el Señor le envía y que tanto usted como yo podamos identificar la voz del Señor a través de ella. Cierra tus ojos un momento y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por la linda oportunidad que nos das de poder disfrutar, Señor, de ser expuestos a tu palabra. Danos la capacidad por el Espíritu, Señor, de entender, de asimilar, de digerir en lo profundo de nuestro corazón aquello que por gracia, Señor, has preparado, dispuesto, anticipado para nosotros a través de ella. Que la obra de tu Espíritu, Señor, aparte toda distracción, Señor, y que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, para que podamos percibir, identificar, capturar, Señor, lo que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, quiero recordarle que seguimos en el megatema, en la temática del reino de los cielos o la realidad del reino de los cielos. Y hemos venido avanzando en esto y recuerda, la metodología que hemos usado es tratar de la sombra identificar los principios para luego poder posicionarnos en ellos en la realidad. Todo lo que en sombra es mostrado en el Antiguo Testamento ahora es manifestado en Cristo Jesús. Entonces, esa es la forma como lo hemos hecho. Buscamos las verdades anticipadas en el Antiguo Testamento que alcanzan su manifestación en Cristo. Y este es un recorrido que ya llevamos varios meses en eso. Por eso hemos visto el reino desde su aparición misma, cómo lo concibió Dios, cómo manifiesta su autoridad, cómo se expresa la soberanía absoluta del rey. Y en este momento particular estamos en la historia de la nación, el pueblo del pacto, la nación de Dios, en que surge la figura de la monarquía, ¿no? Entonces, cómo Israel pasa de ser una teocracia tribal a convertirse en una monarquía y cómo surge la figura del rey. Entonces, en medio de esta transición que se da, cómo Israel llega al reconocimiento de que es una monarquía y sobre todo el personaje, en este caso Saúl, que es el que venimos estudiando, cómo alcanza él mismo su comprensión de que es el rey de Israel. Recuerda, no fue tan fácil para Saúl porque él no tenía ningún referente dentro de la nación. No fue tan fácil para la nación también aceptar la autoridad del rey porque por lo mismo no había un referente previo. Pero esta historia la estamos viendo porque probablemente para muchos que ahora son trasladados al reino no pueden apreciar la autoridad que ahora los gobierna. Y por eso les cuesta trabajo sujetarse a la dimensión del reino en el que ahora viven. Entonces, este es el gran desafío. Cerramos el domingo pasado un capítulo en que analizábamos nuestro rol, nuestra posición como reyes y sacerdotes. Y a partir de hoy quiero que iniciemos con un nuevo capítulo que lo vamos a llamar las confrontaciones bélicas, un reino que sufre violencia. Confrontaciones bélicas, un reino que sufre violencia. Y la idea aquí es tratar de apreciar que como toda estructura de gobierno, hay amenazas, hay hostilidades, hay situaciones que se dan por razón de lo que está a nuestro alrededor. Y particularmente en este tema, en nuestra dimensión presente del reino, porque otra vez, cuando ya se manifieste el reino a plenitud, el rey disolverá todo poder. Ya no hablaremos de confrontaciones, ya no hablaremos de nada de eso, pero en la dimensión presente del reino, nosotros entendemos que hay una amenaza a nuestro alrededor.
que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, que el objetivo de él es desconectarnos del propósito del Rey. Y en ese sentido seguimos todo el tiempo en ese gran desafío, ¿no? ¿Cómo apreciamos precisamente esto? Y mira, esto de las confrontaciones en el reino, lo que se conoce como la guerra espiritual, porque nosotros fuimos trasladados a un reino espiritual, por eso nuestras confrontaciones son de dimensiones espirituales, que ojo, se manifiestan en lo terrenal. Claro, usted ve, por ejemplo, una disputa conyugal. Usted tiene que entender que su enemigo no es su cónyuge. Usted tiene que entender que hay una fuerza espiritual que está generando una hostilidad entre la pareja. Y esto es lo que se conoce como la guerra espiritual. Pero hace probablemente que unos 25 años atrás, y si tú llevas ya varias décadas caminando en la fe, recordarás que, y probablemente la memoria no me falle, unos 25 años atrás, este movimiento de la guerra espiritual casi que acaparó la atención total de la iglesia. Dio a luz decenas de manuales, inspiró la pluma de los novelistas, generó una serie de... Los estrategas eclesiales comenzaron a pensar en diferentes estrategias, modelos, mapeos espirituales. Este fue el tema que convocó la gran mayoría de los congresos, marchas rodeando las ciudades, vuelos sobre las ciudades, rociando aceite y cosas como estas. Muchas iniciativas que se movían en el marco de la motivación de lo que se conoció como guerra espiritual o se denominó como guerra espiritual. Pero como muchos de esos movimientos históricos que en un momento acaparan los púlpitos, la atención, la doctrina, la reflexión de la iglesia y que se han dado a través de toda la historia, con el tiempo comenzamos a ver que algunas de las doctrinas que se articularon en torno a esta temática no tenían todo el respaldo escritural y que más bien era la intención de imponerle a la palabra una tendencia que estaba en el imaginario espiritual de las personas. Pero indiscutiblemente, otra vez, la guerra espiritual es una realidad. Es una realidad que enfrentamos. Y yo necesito, como en todo, tener la sabiduría de Dios, recibir entendimiento del Señor para poder apreciar en la Escritura en qué consiste realmente esto. Por eso estamos en este punto del desarrollo de la historia. Y por favor, ubíquese ahí en el capítulo 13 de Primero de Samuel, porque es este Primero de Samuel el texto que estamos usando como marco de referencia, porque ahí es donde, reitero, tenemos el registro histórico del inicio de la monarquía y la manifestación del primer rey en Israel y por tanto las primeras hostilidades que sufre Israel como reino. Escúchame, no es que Israel antes no tuvo hostilidades de sus vecinos, no es que Israel antes no enfrentó guerras, problemas, dificultades con con las personas que estaban a su alrededor. No, claro que sí, pero estamos observando particularmente en este pasaje, el capítulo 13, la primera ocasión en que Israel enfrenta a una nación como reino. Israel como reino enfrentando a una nación. Porque en el capítulo 11 habíamos visto que Saúl enfrentó a los amonitas. Convocó al pueblo, algunos fueron detrás de ellos y ellos corrieron, enfrentaron a los amonitas tratando de preservar el honor de los habitantes de Jabes. Pero fue así, una convocación esporádica y ahora defienden a los de Jabes y la cosa quedó ahí. Pero ahora, y lo vamos a apreciar en un momento, Israel comienza a conformar toda la estructura militar que sería el inicio de la defensa de la nación,
Toda guerra que Israel enfrentaría a partir de este momento la haría capitaneada, dirigida por el rey. Recuerda, por ejemplo, los enfrentamientos que vimos en el libro de los jueces. Alguna tribu en particular o una coalición de ellas en algún momento enfrentó el asedio de algún enemigo y entonces se unieron a una persona, lo derrotaron e incluso colocaron a esa persona como su juez durante un tiempo en particular. Ahora Israel tiene un rey. Ahora las decisiones, los ataques o las respuestas a cualquier hostilidad son competencia del rey. Es el rey quien toma la iniciativa, la decisión de finalmente decir, vamos a ir contra esta nación o no, vamos a enfrentarlos o no. Ya es el rey, ya no es un personaje en particular que decide, vamos a ir. No. Ahora es el rey quien finalmente lo hace. Por eso quiero que apreciemos en la historia lo que sucedió. Y ubícate allí en el capítulo 13. Y el capítulo 13 de primero de Samuel nos menciona un dato que un poquito extraño, pero trata de ubicarnos como en el tiempo. El texto arranca diciendo, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea, parece decirnos que el primer año como que no se sabía exactamente si Saúl estaba o no, pero lo que sí nos aclara es que cuando surge este incidente con los filisteos, Saúl ya tiene 2 años de ser rey sobre Israel. Ya son 2 años de ser rey sobre la nación. Entonces, lo que vamos a tratar de mirar en la historia y vamos a identificar en la historia e inmediatamente trasladarlo a la verdad que nos gobierna hoy. Cómo nosotros como ciudadanos del reino tenemos o qué postura, qué convicciones debemos tener frente a las confrontaciones, frente a la guerra espiritual, que es una realidad, que la vivimos todo el tiempo, pero como reyes y sacerdotes también tenemos que encarar ese tipo de hostilidades. ¿Qué principios debo tener en cuenta? ¿Qué afirmaciones debo tener grabadas en lo profundo de mi corazón y de mi espíritu? Y la primera de ellas es que el reino tiene su propio ejército. El reino tiene su propio ejército. Amén. Esta es la primera cosa que yo debo tener en cuenta. Yo pertenezco a un reino que tiene un ejército propio. Nota, hasta este momento Israel ha vivido de convocaciones esporádicas. Hay un enemigo, alguien se levanta, convoca y los que quieren vienen y enfrentan a esa nación, a esa amenaza, a esa hostilidad. Pero si tú observas, mira por favor el verso 2, mira por favor ahí el verso 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Si tú observas, Saúl ahora escoge específicamente a un grupo de hombres que van a estar con él. Este grupo asumirá en forma permanente la defensa de la nación y cuidará de sus intereses. Saúl entiende como rey que no puede seguir dependiendo de convocaciones esporádicas. Saúl entiende como rey que si bien es cierto, en Israel todos
varones eran potenciales guerreros. Y esto es algo de la cultura. Después de los 12, 13 años, todo judío entendía que en cualquier momento podía responder al llamado de una confrontación si la autoridad así se lo pedía. Pero esto no era un asunto simplemente de convocaciones. Y usted se va a dar cuenta más adelante en el texto que igual Saúl convocó al resto de la nación, pero ya tenía un equipo base. Esto es lo que hoy podemos llamar, por ejemplo, las fuerzas militares, el ejército, la policía, ¿cierto? Ellos están ahí, ellos todo el tiempo están para defender la soberanía de la nación. Toda nación tiene un ejército propio. El reino en el que usted y yo estamos tiene un ejército propio. Ese grupo de hombres estaba dedicado exclusivamente a eso. Estaban bajo las órdenes del rey las 24 horas del día. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que abonarle a Saúl. Si bien es cierto, todos hablamos del poderío de Israel durante la época de David, David recibe un ejército que Saúl forma, que Saúl inicia. Y reitero, esta es de las cosas buenas que nosotros podemos apreciar en la vida de Saúl. Pero volvamos a el asunto de que estamos en un reino que tiene un ejército propio. Y uno de los nombres más recurrentes de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Sabaoth, este término hebreo que representa el Señor de las huestes espirituales, el Señor de los ángeles, el Señor de todas las fuerzas de la naturaleza. Y este nombre que aparece en tantas ocasiones, sobre todo en los escritos proféticos y en los salmos, ¿no? Es un nombre que también menciona a Dios como el jefe del ejército de las huestes de Israel. No sé si recuerdas la expresión que usa David cuando enfrenta a Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay múltiples alusiones a esta figura en la escritura, ¿no? Sobre todo, repito, en los salmos, en los profetas. Y se menciona a Dios como el Señor de los cielos. Él pasa revista a los cielos. Él envía sus tropas. Y es toda la naturaleza la que está al servicio de Dios. Porque uno piensa, cuando uno piensa en el ejército de Dios, piensa en los ángeles. Piensa en los serafines, querubines. Pero es interesante. La escritura, por ejemplo, dice que envió el Señor su gran ejército y eran langostas. O envió el Señor su ejército y eran avispas, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la naturaleza responde a su único comandante y jefe, que es el Señor Jehová de los ejércitos. Aún incluso la escritura, por ejemplo, refiriéndose a los ángeles, ahí el escritor de Hebreos nos recuerda, ¿no son los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles responden a órdenes de su único y comandante y jefe y están al servicio de los que son herederos de la salvación. Hay todo un poderoso ejército que nosotros naturalmente no podemos ver, no podemos apreciar, pero es más real de incluso lo que está delante de nuestros ojos. Es mucho más real de lo que está delante de nuestros ojos. Y por eso quisiera dejar en tu corazón esta reflexión en este momento. No puede ser más real la dificultad que te está oprimiendo. No puede ser más real la presión que estás viviendo o la limitación que te está afligiendo.
El reino en el que tú y yo estamos tiene su propio ejército y es más numeroso y poderoso que cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Somos parte de ese reino, de ese ejército, y no hay fuerza que se mueva por encima de la autoridad de nuestro Rey y Señor. Esta es la primera convicción que yo debo tener. Este es el entendimiento que debo pedirle al Señor, que yo pueda apreciar y tener la convicción de que hay un ejército en el reino al que yo pertenezco, que es más grande y poderoso que cualquier fuerza que haya a nuestro alrededor. Pero el segundo aspecto que quiero que analicemos, la segunda verdad que quiero que asimilemos hoy, y esta quiero dejártela más en forma como de desafío, en forma de desafío. Escucha, necesitamos declararle la guerra a cualquier otro referente de autoridad. Repito, necesitamos declararle la guerra a cualquier otro referente de autoridad. Y por favor, mira con detenimiento esto. Quiero que te ubiques ahí en el versículo 3. Ubícate por favor ahí en el versículo 3. Y quiero que observes lo que describe el pasaje referente a esto. Dice: y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Israel ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Observa algo interesante aquí. Este término que aparece ahí, el término guarnición, nota que el texto menciona que atacó la guarnición de los filisteos, que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Y la primera impresión que uno se lleva al ver ese término es que estamos hablando de un lugar donde hay un ejército o quizás una tropa de filisteos. Pero el término guarnición, que indiscutiblemente puede traducirse de esa forma, tropa, grupo que toma control de algún lugar en particular, también puede significar pilar, monumento. Y es básicamente este el significado que tiene esta expresión en este contexto en particular, ¿no? Es fundamentalmente este el significado que tiene aquí. La idea es que en este lugar los filisteos habían levantado como una especie de pilar, de monumento. No sabemos exactamente qué era, pero era un referente de autoridad. Los filisteos con esa guarnición, con ese monumento, ese pilar, estaban diciendo que en un momento determinado ellos estuvieron ahí y que ellos ejercen autoridad sobre ese territorio, sobre ese lugar. Yo no sé si tú recuerdas allá a la altura del capítulo 10, cuando Samuel le dice a Saúl que vaya, que se va a encontrar con este señor, con este grupo de personas que tienen los 2 panes, y luego dice: y vas a ir al lugar donde está la guarnición de los filisteos, y ahí hay un grupo de profetas y están profetizando. Si tú observas, no tiene sentido que en un lugar donde hay un ejército de los filisteos haya un asentamiento de profetas profetizando. Los filisteos, si hubiesen estado ahí presencialmente, no lo hubieran permitido. En ese texto, el término guarnición es exactamente el mismo de acá y tiene el mismo sentido. Saúl iba a ir a este mismo lugar precisamente donde ahora Jonatán, su hijo, está derribando, está tumbando. Y es básicamente eso lo que Jonatán hace: tumbar, derribar la guarnición de los filisteos que estaba en ese lugar. Y
Y la idea, y quizás, bueno, esto nos podría ayudar un poquito más para entender un concepto que de por sí no es tan claro. Y una figura contemporánea que nos podría ayudar a entenderlo es la figura de la bandera, ¿no? Cuando una nación pone su bandera, y estás en esta imagen, por ejemplo, si tú ves esa línea que divide, es la división entre dos países. Hacia el extremo, hacia el fondo, está la bandera americana. Y la bandera está diciendo que a partir de ahí los americanos tienen soberanía sobre ese territorio. Del otro lado está la bandera mexicana. Entonces, a partir de ahí está digámoslo así, la soberanía de la otra nación. Este es más o menos lo que sucedió. Hay un monumento, hay un pilar filisteo, guarnición, como dice el escritor, que está diciendo: aquí ejerce autoridad el reino filisteo. ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán lo que hizo, y note lo que dice el versículo 3, atacó la guarnición de los filisteos. La palabra atacar es fundamentalmente destruir, aniquilar, digámoslo usando este referente gráfico que tenemos aquí. Jonatán quitó la bandera de los filisteos, destruyó la bandera de los filisteos. Por ejemplo, si algún mexicano o un grupo de mexicanos pasara a terreno americano y tumbara la bandera, derribara la bandera, esto sería no solamente una afrenta, sino casi que una provocación, casi que una declaración de guerra. Aún en una figura muy popular, no sé si seguramente has visto esto que se da en las barras bravas de los equipos de fútbol, de cualquier otro deporte que tienen lastimosamente este fenómeno de las barras bravas. No hay una victoria que más se celebre para una barra brava que ir y arrebatarle, destruir, dañar la bandera del otro equipo, ¿no? Porque es como que ese referente de gloria, de autoridad, tú lo estás derribando, tú lo estás quitando. Y esto es lo que Jonatán hizo. Por eso, cuando Saúl se da cuenta que con esa acción de su hijo, no hay otra. Le hemos declarado la guerra a los filisteos, y por eso convoca al resto de la nación. Y como vamos a ver ahora más adelante, inmediatamente los filisteos respondieron. ¿Por qué? Porque lo que Jonatán hizo no fue otra cosa sino una provocación, una declaración de guerra. Y vamos a ver que los filisteos inmediatamente convocaron sus ejércitos y se pusieron en orden de batalla también. Pero, ¿qué es exactamente esto que Jonatán hizo aquí? ¿Qué es exactamente esto que apreciamos aquí? Jonatán le declara la guerra a los enemigos. Esa relación de tolerancia, de reconocimiento de autoridad. Esa guarnición, ese monumento levantado ahí estaba como diciendo: aquí mandan los filisteos. Aquí estamos sometidos a la autoridad de los filisteos. Y Jonatán, al romperlo, al destruirlo, al aniquilarlo, está diciendo: no, Señor. No aceptamos una autoridad distinta a la del rey. Ahora hay rey en Israel y no aceptamos esto que se levante contra nosotros. Por eso el desafío de esta declaración es: ve contra todo referente de autoridad. Declárale la guerra. No aceptes ninguna autoridad distinta a la de Dios en medio de nosotros, a la del único rey al cual nosotros estamos sujetos, a la del único rey que gobierna sobre nosotros. No aceptes, declárale la guerra a cualquier otro referente de autoridad. Mira, no podemos congraciarnos con el sistema en el que estamos. El mismo Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No reconozcas la autoridad del sistema en nada, en absolutamente nada.
Tú y yo pertenecemos a un ejército, a un reino que tiene su propio ejército, pero también tiene una única autoridad. Lo que Jonatán estaba diciendo es, sobre el territorio de Israel no existe una autoridad distinta a la del rey, legítimamente establecido, que es Saúl. Sobre tu vida y la mía no puede existir ninguna autoridad distinta a la del Rey, Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel. No reconozcas ninguna autoridad distinta a Él, ni en la crianza de tus hijos, ni en el manejo de tus finanzas, ni en el manejo de tu tiempo, ni en el modelo familiar al cual estás sujeto y establecido. Derriba todas esas guarniciones. Derriba todo aquello que finalmente trata de poner, de levantar alguna autoridad distinta a la de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en guerra. Y cualquier terreno que le cedas al enemigo, cualquier cosa en la que tú le permitas al enemigo asumir autoridad, eso te va a hacer vulnerable. Te va a hacer vulnerable. Yo no puedo estar en guerra contra una nación y tener referentes de autoridad de esa nación dentro de la mía. Tú no puedes tener referentes de autoridad distintos a la autoridad del único Rey y Señor que nos gobierna. Por eso hay ciertas áreas de nuestra vida donde el enemigo quiere reclamar derechos. Y por favor, escúchame esto. El enemigo no puede tomar posesión de nosotros, pero puede afligirnos y oprimirnos en áreas de nuestra vida donde hemos permitido referentes de autoridad diferentes a los de Dios. Por eso hay personas todo el tiempo luchando, por ejemplo, con sus finanzas, porque no han sujetado sus finanzas al modelo del único Rey y Señor. Por eso hay personas experimentando conflictos, por ejemplo, a nivel espiritual, lleno de temores, porque en un momento determinado se prestaron para algún tipo de práctica espiritista, para algún tipo de situación en lo oculto. Y esto le ha dado al enemigo derechos para reclamar desde el territorio que le pertenece solo a Dios, reclamar autoridad. Por eso el desafío hoy es derribar toda estructura de autoridad diferente a la única autoridad de nuestro comandante y jefe. Sería muy lindo que al finalizar este tiempo, en un momento de oración que vamos a tener más adelante, poder hacer lo que Jonatán hizo, derribar las banderas de cualquier otra estructura que has permitido que se levante y que en este momento te está afligiendo, te está oprimiendo. Tú sabes cuál área es, tú la conoces, y sería muy lindo que no le permitieras un día más. No permitas que el enemigo hice banderas de las tinieblas en donde solamente puede estar enarbolada, levantada, izada la bandera del reino de los cielos. Este es un lindo momento para imitar lo que Jonatán hizo. Pero antes vamos a mirar una afirmación más. Y esta sería nuestra tercera afirmación. Y mira, las huestes enemigas se ven muy poderosas. No dejes que te asusten. No dejes que te asusten. Repito, las huestes enemigas se ven muy poderosas. No dejes que te asusten. Y este es un asunto que, esta fue una de las cosas, de las herencias de ese tiempo en el que solo hablábamos de guerra espiritual.
Se maximizó tanto el asunto de las tinieblas que la gente parecía estar como a merced de todo ese tipo de cosas que vivían, que surgían alrededor, que los espíritus, no sé qué, que esto, que lo otro. Se ven muy poderosas. No dejes que te asusten. Es más poderoso el que está en nosotros. Y mira, observa lo que ocurre ahí a partir del versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Mira esa cifra, por favor. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en cisternas. Algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. Todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba el pueblo tras él? Temblando, temblando. Y observa por favor. Cuando uno mira este registro y miremos ahí en el texto, ¿no? 3,000 son los hombres de Saúl. Y uno decía, bueno, Saúl ya tiene un ejército de 3,000. Pero cuando uno observa todos los que fueron convocados por el ejército filisteo, uno dice, wow, mira lo que menciona ahí el texto. Estamos hablando de 30,000 hombres de a caballo. Perdón, sí, 6,000 hombres de a caballo, perdón. Estamos hablando de 30,000 carros. Estamos hablando de una descripción que el texto hace, incluso menciona que eran tan numerosos como la arena a la orilla de la mar. ¡Wow! Casi que uno podría decir, uno le diría a Jonatán, venga hermano, ¿y usted para qué se puso a torearlos? Mire ahora esa cantidad de gente. Por eso Saúl inmediatamente, Jonatán derribó la guarnición de los filisteos, el pilar de los filisteos, tumbó la bandera de los filisteos, inmediatamente convocó al resto de la nación. Porque entendió que lo que se venía era tremendo. Saúl y sus 3,000 se ven insignificantes frente a semejante tropa. Y mientras miraba el texto era inevitable pensar en el episodio de Gedeón, cuando Dios lo llama a enfrentar a los gabaonitas y que eran también como langostas, ¿no? Y finalmente Dios le reduce el grupo de su ejército a solamente 300 personas. Más o menos en esa proporción podemos ver el ejército de Saúl. 3,000 frente a semejante tropa de los filisteos. 30,000 carros, 6,000 jinetes y una cantidad, quién sabe de cuántos guerreros. Y Saúl, que acaba de convocar el pueblo y el pueblo respondió, pero nota el rumor que se comenzó a regar del poderío del ejército filisteo, empezó a hacer que ellos comenzaran a escabullirse, ¿no? Comenzaran a esconderse, comenzaran a irse a las cuevas, comenzaran a irse a las cavernas, incluso algunos pasaron, dice el texto que algunos pasaron al otro lado del Jordán y corrieron por todos lados. El terror literalmente invadió a toda la nación. A veces el tamaño de lo que se levanta delante de nosotros nos genera temor
y ansiedad. Y creo que este era el momento clave para que Israel reconociera la grandeza de aquellas verdades que Dios les había revelado con anticipación. Por ejemplo, el pueblo debía reconocer que no avanza hacia la victoria, que avanza desde la victoria, que tú no vas a enfrentar un enemigo a ver si logras una victoria. Tú vas a enfrentar un enemigo para que el nombre de Jehová sea honrado y glorificado. Ellos debían actuar con esa convicción, pero el pueblo se llenó de temor por lo que vio. A estas alturas Israel no lo había entendido. Ellos no habían entendido que el ejército de Dios es mucho más poderoso, es mucho más grande, es mucho más glorioso, es mucho más fuerte que cualquier hostilidad que se pueda levantar alrededor de nosotros. Pero mira, esto de ver las fuerzas enemigas en esa dimensión tiene que ver con un asunto de visión. Mi visión solo se limita a lo natural. Si yo no puedo apreciar con los ojos de mi entendimiento que es más poderoso el ejército del reino al que yo pertenezco, voy a vivir todo el tiempo amedrentado por lo que está a mi alrededor. Y observa, por favor, esto es lo que ocurrió, y quizás para que podamos entender esto un poquito mejor. ¿Recuerdas en la época del profeta Eliseo, cuando su casa es rodeada por el ejército sirio y el siervo de Eliseo sale y entra todo atemorizado a decirle: estamos rodeados, no tenemos escapatoria, el ejército sirio está alrededor de toda la casa, no tenían salida? Entonces Eliseo invita al criado a no temer, pero él no puede entenderlo. Pero ¿cómo no voy a tener miedo si todo lo que está alrededor de nosotros es un ejército completamente furioso que ha venido a destruirnos? El siervo de Eliseo está impresionado por lo que sus ojos ven. Escucha, por favor. Lo que por lo general nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos viendo lo que está delante de nuestros ojos y nos impresiona el tamaño de la amenaza. Por eso el profeta lo primero que hace es orar a Dios para pedir que para que Dios obre en la visión de este hombre. Y observa, por favor, observa. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál era el problema del siervo de Eliseo? Que solo apreciaba lo que estaba delante de sus ojos. Cuando los ojos de su entendimiento fueron alumbrados, pudo ver el ejército de Jehová alrededor de ellos. Escúchame, por favor. Escúchame un momento. Este fue el problema de Israel en esa época de Saúl. Este fue el problema de Israel. Pero probablemente este es también el problema de muchos de nosotros. Quedamos impresionados por lo que hay delante de nuestros ojos. Estamos impresionados por el tamaño de las fuerzas enemigas. Estamos tan impresionados que no logramos apreciar
todo lo que Dios ha desplegado alrededor de nosotros, todo el ejército de Dios que acampa alrededor de nosotros. Y esta es la convicción con que el salmista escribió un precioso poema que quiero que abracemos con toda convicción nosotros en este momento. Mira lo que el salmista dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, recuerda que te dije, este es un asunto de visión, lo que le sucedió al siervo de Eliseo. Él no veía sino lo que estaba delante de sus ojos. Por eso el salmista hace esa apelación aquí, ¿no? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y observa cómo cierra esta afirmación: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escúchame, Dios no esperaba que Israel negara lo que estaba delante de sus ojos. Era un ejército numeroso. Eran 30,000 carros. Eran 6,000 jinetes. Era mucho pueblo de a pie. Dios no esperaba que ellos negaran. No, eso no es nada. No. Dios lo que esperaba es que ellos pudieran ver como en muchas otras ocasiones el brazo poderoso de Dios y el ejército de los cielos alrededor de ellos. Esto es lo que el salmista nos dice en este hermoso relato. No neguemos el tamaño de las dificultades, pero apreciemos la grandeza de nuestro Dios. Y mira, porque el salmista parece darnos aquí una clave. Y quiero que mires con detenimiento el texto. Porque en el fragmento de este poema, y puedes deleitarte leyendo el salmo completo más adelante, pero quiero que observes las claves que nos regala el salmista aquí. Nota, primero dice: busqué a Dios y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. La primera clave: buscar. Yo necesito mantenerme en esa búsqueda permanente del Señor. Yo no necesito dejarme impresionar por todo lo que ocurre a mi alrededor. Mi asignación primera es mantenerme en esa comunión permanente con Dios. Busqué a Dios y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. Luego dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Buscar, mirar es la segunda clave. Cuando el tamaño de tus dificultades se multipliquen, pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. No te centres en los carros, en los jinetes. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Buscar, mirar. Pero luego dice, más adelante dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová. La tercera clave que nos da el salmista: clamar. Buscar, mirar, clamar. No describas el tamaño de tus enemigos. Lleva tu clamor delante de tu comandante y jefe. Presenta tu clamor delante de Dios, porque Dios nos oye. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Y lo libró. Pon tu confianza en Él, porque Él es un Dios que libra a su pueblo. Él es un Dios que defiende la soberanía de su reino y de todos los que pertenecen a Él. Buscar, mirar, clamar y confiar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscar, mirar, clamar y confiar. Este es mi verdadero rol en medio de la batalla. Esa manera tan espectacular como lo describió el salmista. Esa manera tan especial, el tamaño de las dificultades no definen ni mi estado de ánimo, ni mi confianza, ni la posibilidad de una victoria, porque reitero, no enfrentamos las hostilidades buscando una victoria, solo manifestándola, porque la victoria ya fue dada. Enfrentamos una dificultad, estamos en guerra espiritual, no a ver si ganamos. Estamos en guerra espiritual para levantar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro comandante y jefe. Escúchame, por favor. No es el tamaño de las dificultades las que tienes delante de ti. No es la peligrosidad de un virus que está matando a personas a diestra y siniestra. Declárale la guerra a toda estructura de autoridad que se levanta. No permitas que en el territorio donde solo debe reinar la autoridad de Dios, tú estés reconociendo la autoridad de cualquier otra estructura diferente a Él, de cualquier cosa que el sistema te quiere imponer. Es más poderoso el que está en nosotros que lo que está frente a nosotros. Vamos a orar para pedir que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver el poderío del ejército que acampa alrededor de nosotros. Yo no tengo la facultad para desatar, enviar y ordenar a los ángeles que vengan y vayan. Yo tengo la confianza que el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Son espíritus ministradores que responden a la orden del comandante y jefe, pero yo tengo la confianza que están alrededor mío para defenderme. Escúchame. No estamos a merced de una recesión económica. No estamos a merced de un virus mortal que está matando a millones de personas. No estamos a merced de una dificultad familiar que parece que va a destruir este proyecto. Todo eso se ha enfilado para destruirnos. Pero tendrán que enfrentar al comandante y jefe de las fuerzas celestiales, el Señor del reino al que tú y yo pertenecemos. Gloria a Dios. Este es un reino que sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y yo hago parte de ese reino glorioso. Aleluya. Tú y yo hacemos parte de ese reino glorioso.
Tú y yo estamos ahí bajo las órdenes de nuestro comandante y jefe. No perseguimos una eventual victoria. Manifestamos la grandeza del Dios que por su gracia y su misericordia ya nos dio la victoria. Entonces recuerda, primera convicción, el reino tiene su propio ejército. Tú y yo pertenecemos a un reino que tiene el más poderoso de los ejércitos, porque todo el universo responde a la voz y a la soberanía de nuestro rey. El segundo desafío de hoy, vamos a declararle la guerra a toda estructura de autoridad diferente a la establecida por Dios en su palabra. Tú conoces aquellas áreas que te están afectando. Tú conoces aquellas áreas donde sientes la opresión del enemigo, donde sientes como que parece que nunca alcanzas la manifestación de la victoria en esas áreas. Probablemente hay monumentos del enemigo levantando ahí, hay guarniciones de las tinieblas que tú has permitido en ese lugar. Derríbalas en este momento. Y finalmente, no te dejes impresionar por el tamaño de las fuerzas enemigas. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros fueron alumbrados. Ellos no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a seguir mirando algunas otras declaraciones que nos van a ayudar a enfrentar esta dinámica de guerra en la que estamos. Por eso quiero ponerte la tarea de leer todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14. Pero ahora quiero que oremos, teniendo como referente estas tres afirmaciones que hemos apreciado en la palabra. Cierra tus ojos un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das de entender, Señor, que hay un poderoso ejército celestial desplegado alrededor de nosotros. Y no podemos ser tan pretenciosos para creer que solamente es para nuestra defensa. No. Es que el Rey salvaguarda, defiende, establece la soberanía de todo su reino en el cual nosotros estamos. Pero enfrentamos una hostilidad espiritual, no para ver si alcanzamos la victoria, sino para manifestar la victoria que ya nos fue dada y para levantar la bandera de nuestro comandante y jefe, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos. Si esta palabra fue de edificación para tu vida, compártela con alguien. Disfruta el poder repasarla, estudiarla y no olvides la tarea de leer completamente el capítulo 13 y el capítulo 14 porque este es nuestro marco de referencia para seguir edificando sobre esta verdad gloriosa. Un abrazo para todos. Gracia y paz.